El Gabinete de Seguridad informó que personal del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron en Imbarácuaro, Los Reyes, Michoacán. México acaba de capturar en Michoacán a Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho o La Quiringua, señalado como líder del Cártel de los Reyes y con una recompensa de $5 millones ofrecida por Estados Unidos para atraparlo. Lo detuvo el ejército mexicano este sábado y en cuestión de horas, la región donde operaba empezó a arder. Pero lo que de verdad pone en alerta a la defensa no es solo la captura, se le acusa de haber ordenado ataques con drones contra el propio ejército que hoy lo tiene detenido. Porque esto no es la caída de un narcotraficante más. Es la caída de un hombre al que Sedena responsabiliza de atacar a soldados con aviones no tripulados, no una vez, sino 3 en año y medio, con militares muertos de por medio. Y en Los Reyes y Peribán, Michoacán, la respuesta de su gente llegó rápido. Bloqueos carreteros, vehículos incendiados y una pregunta flotando en el aire. Si cayó el jefe, ¿quién controla ahora ese territorio? Si quieres enterarte de cada movimiento del crimen organizado en México antes que nadie, suscríbete ahora mismo. Vamos por orden, porque los detalles de esta captura explican por qué Washington llevaba meses detrás de él. Todo pasó el sábado 1 de agosto, en la comunidad de Imbarácuaro, dentro del municipio de Los Reyes. No fue un allanamiento improvisado. Participaron el Ejército y la Guardia Nacional, con apoyo de la Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República. Sedena lo llamó una operación de precisión, y en el lugar aseguraron droga, armas y municiones. Junto a La Quiringua cayeron otras 2 personas. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención en redes sociales la misma noche del sábado y la presentó como un logro mayor contra el crimen organizado. Lo llamó, textualmente, objetivo prioritario de alto impacto. Esa etiqueta no es adorno. Significa que La Quiringua llevaba tiempo en la mira de las autoridades mexicanas, no como un capo de segunda fila, sino como una pieza central de toda una estructura criminal en el occidente de Michoacán. Y aquí está el primer dato que explica el tamaño real del asunto. Fernández Magallón no operaba solo. Está señalado como colaborador cercano de Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, identificado como líder del cártel de Tepalcatepec. Juntos controlaban, según la defensa, los municipios de Cotija, Tocumbo, Los Reyes, Buenavista Tomatlán y Peribán, una franja completa del occidente michoacano, donde según las autoridades operaban robo de vehículos, secuestro, extorsión y tráfico de drogas. En agosto de 2025, Estados Unidos no ofreció recompensas solo por él. Ofreció recompensas por 5 jefes de esa misma alianza a la vez, hasta $10 millones por El Abuelo, 5 millones por Nicolás Sierra Santana, conocido como El Gordo, y otros 3 millones cada uno por 2 operadores más. La Quiringua quedó tasado en 5 millones. 5 capos, una sola alianza, un solo objetivo para Washington. Eso es Cárteles Unidos. Esa alianza no nació ayer. Se formó como respuesta a la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación en el occidente de Michoacán, y con los años se convirtió en una de las estructuras más golpeadas por el gobierno mexicano y el estadounidense a la vez. Y aquí entra la parte que casi nadie estaba contando bien. Según una investigación del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la agencia conocida como HSI, La Quiringua, llevaba décadas traficando cocaína, fentanilo y metanfetamina hacia territorio estadounidense junto a esa misma alianza. Décadas, no años. Eso significa que, mientras crecía como operador regional en Michoacán, construía en paralelo una ruta de droga que llegaba directo a comunidades en Estados Unidos. Y eso fue exactamente lo que activó el interés del gobierno estadounidense. De hecho, la acusación formal en su contra no es de este año. Una corte del Distrito de Columbia lo tenía requerido desde julio de 2023 por conspiración para el tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. Ese expediente se mantuvo en silencio hasta el 14 de agosto de 2025, cuando el Departamento de Justicia hizo públicos los cargos contra él y otros 4 líderes de Cárteles Unidos el mismo día en que el Departamento de Estado anunció las recompensas y el Tesoro impuso sus sanciones. No fue casualidad. Fue el momento en que Washington decidió mostrar sus cartas contra toda la alianza al mismo tiempo, y La Quiringua quedó marcado como una de las piezas que había que sacar del tablero. Pero lo que de verdad cambia el peso de este caso es algo que hasta hace pocas horas no formaba parte de la conversación pública. Sedena lo responsabiliza directamente de una serie de ataques con drones contra personal militar. El primero ocurrió el 19 de enero de 2025, en Cotija. Después vinieron 2 más, ya en pleno 2026, el 15 de junio en Tinguindín y el 1 de julio en Jacona.
3 ataques en año y medio contra soldados mexicanos, con drones armados operados por una organización criminal. La defensa no ha dado una cifra pública exacta de bajas, pero sí ha confirmado que esos ataques dejaron elementos del ejército muertos. Detente un segundo en esto, porque es el tipo de dato que cambia por completo cómo hay que leer esta captura. No hablamos de un objetivo cayendo por narcotráfico y punto. Hablamos de un hombre al que se le atribuye haber usado tecnología militar, drones armados, contra las fuerzas del Estado mexicano. Y ese es precisamente el motivo por el que su detención se coordinó con inteligencia de la 12 Región Militar, la que tiene jurisdicción directa sobre Michoacán. No fue un golpe de suerte, fue el resultado de un trabajo de inteligencia enfocado específicamente en localizarlo a él. Pero para entender de dónde salían esos drones, hay que ir un paso más atrás, a cómo se financiaba y se armaba la Quiringua. Según investigaciones estadounidenses, no solo movía droga, también controlaba pistas de aterrizaje utilizadas por avionetas que traían cocaína directo desde Colombia hasta Michoacán. Y para proteger ese negocio, reclutaba mercenarios colombianos especializados en explosivos y en el manejo de drones. La finalidad, según esa misma investigación, era enfrentar al cártel Jalisco Nueva Generación, con el que el Cártel de los Reyes se disputa palmo a palmo el control de municipios como Los Reyes, Tinguindín, Tocumbo y Peribán. Es decir, los drones que terminaron atacando al ejército mexicano nacieron, según esta versión, de una guerra territorial contra el CJNG que se salió de control y terminó apuntando también contra soldados. Ese dato explica además por qué, ya desde el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos había dado un paso que no se toma a la ligera. Designó a Cárteles Unidos como organización terrorista extranjera y como terrorista global especialmente designado, la misma clasificación que sostiene los cargos de agosto contra la Quiringua y sus 4 socios. Ya no se trataba solo de narcotráfico. Washington puso a esta alianza, la misma de la que la Quiringua era pieza clave, en la misma categoría legal que organizaciones armadas con capacidad de atacar objetivos estatales. Y antes de este capítulo, Fernández Magallón ya aparecía relacionado con otro nombre de peso dentro del crimen organizado michoacano, Luis Enrique Barragán Chávez, alias el R5 o Huicho, otro de los objetivos prioritarios de las agencias estadounidenses y con quien fue socio dentro de esa misma red. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es la parte donde la calle respondió y donde entra Washington directamente en la conversación. En cuanto se confirmó la detención, integrantes del Cártel de los Reyes reaccionaron de inmediato. García Harfuch lo señaló él mismo. Tras la captura, hubo bloqueos y vehículos incendiados en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán. Se contabilizaron al menos 6 bloqueos carreteros, entre ellos uno sobre el tramo que conecta Jacona con Los Reyes, a la altura de un puente clave para la movilidad de la región. La Guardia Civil del Estado tuvo que desplegarse para intentar restablecer el paso, y la propia Embajada de Estados Unidos ya había advertido semanas antes que no se viajara a Michoacán, citando bloqueos y actividad criminal con potencial de escalar. Esa advertencia hoy se lee distinto. Y aquí es donde entra Estados Unidos, no solo como el país que ponía la recompensa, sino como protagonista directo de la reacción. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, celebró la captura públicamente y reconoció el trabajo de Sedena y del Gabinete de Seguridad, con una frase corta: los criminales no tienen dónde esconderse. Para Johnson, este golpe confirma que México y Washington siguen alineados en la misma estrategia contra los cárteles. Es la misma embajada que meses atrás advertía no pisar Michoacán, celebrando ahora la caída de uno de los hombres que, según las propias autoridades mexicanas, mantenía esa región bajo control armado. Lo que pocos han explicado bien es qué pasa ahora con Fernández Magallón y sus 2 colaboradores detenidos. Los 3 fueron trasladados a la Ciudad de México, a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, conocida como FEMDO, donde continúan los procesos legales derivados de su aseguramiento. En México enfrenta una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad y motín. En Estados Unidos, el expediente abierto desde 2023 sigue vigente, pero hasta el momento no hay confirmación oficial de que se haya iniciado un proceso formal de extradición. Es la pieza que todavía falta por cerrarse, y probablemente sea el siguiente capítulo de este caso. Y si has llegado hasta aquí, presta atención, porque este es el punto donde conviene mirar el tablero completo, no solo una pieza. La Quiringua era uno de 5 nombres con precio puesto por Washington dentro de la misma alianza, y su detención confirma la caída de uno de esos 5 objetivos de 2025. Pero hay algo más que conecta a Michoacán esta semana, aunque sea del lado contrario del tablero.
Apenas 2 días antes, el 30 de julio, cayó en Jalisco Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el R1, señalado como autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Ese hombre no pertenece a Cárteles Unidos, sino a los R's, una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, el rival directo de la Alianza de la Quiringua. En menos de una semana, cayeron mandos de los dos bandos que llevan años disputándose el control de esa parte de Michoacán. Y el abuelo Farías Álvarez sigue libre como la cabeza más buscada de Cárteles Unidos, con $10 millones de recompensa todavía sobre su nombre. Vale la pena detenerse también en los cargos concretos que enfrenta la Quiringua en México, porque no son un simple trámite. Privación ilegal de la libertad y motín son, en los hechos, los delitos que las autoridades usan para describir secuestros y disturbios organizados a gran escala, el tipo de control territorial violento que un grupo armado ejerce cuando ya no solo trafica droga, sino que gobierna de facto un pedazo de territorio. Y eso es justamente lo que la propia Sedena describe cuando habla de Cotija, Tocumbo, Los Reyes, Buenavista, Tomatlán y Peribán, 5 municipios donde, según la defensa, la palabra de la Quiringua pesaba tanto o más que la de cualquier autoridad local. Ese es el fondo real de esta historia. No es solo que haya caído un capo con precio en dólares, es que cayó el hombre señalado de dirigir ataques armados con drones contra el ejército mexicano, mientras construía en paralelo, durante décadas, según la propia inteligencia estadounidense, una ruta de droga hacia territorio de Estados Unidos. Y cayó justo cuando su alianza, Cárteles Unidos, está siendo desmantelada nombre por nombre, con Washington y la Ciudad de México coordinando cada golpe. Michoacán amaneció este fin de semana con carreteras bloqueadas y humo de vehículos incendiados, la respuesta inmediata de una organización que perdió a su líder en una sola noche. Pero el mensaje de fondo, el que repitieron tanto García Harfuch como el embajador Johnson, es que a este objetivo se le venía siguiendo desde hace tiempo, con trabajo de inteligencia militar dedicado específicamente a su caso, y que la lista de nombres con precio en la cabeza dentro de Cárteles Unidos todavía no se ha terminado de pagar. Quedan al menos 3 nombres más de esa misma lista de recompensas caminando libres, empezando por el abuelo Farías Álvarez, la cabeza con el precio más alto de todos. La pregunta que queda abierta ahora es doble. Primero, si Estados Unidos pedirá formalmente la extradición de la Quiringua para juzgarlo por el expediente que tiene abierto desde 2023, o si el proceso seguirá su curso primero en tribunales mexicanos por privación ilegal de la libertad y motín. Y segundo, la que más se pregunta a la gente en Los Reyes y Peribán esta misma noche, si la caída de su líder deja un vacío que la propia alianza pueda llenar con otro operador, o si es el primer quiebre real de una estructura que entre pistas de aterrizaje, mercenarios y drones armados, había llegado a disputarle el control del territorio al propio Estado mexicano.